7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos a informarles y a opinar para ustedes de lo que es noticia este viernes 13 de enero. La inflación, sin duda, es el gran tema, nos preocupa a todos muchísimo. Hay una, si acaso, pequeña moderación en el índice general, 5,7%. La inflación subyacente, ya saben, menos combustibles, menos alimentos sin elaborar, ha escalado, está en el 7%, y lo más preocupante, que es el sector de los alimentos, que sigue completamente desfasado. 15,7% de incremento en este mes de diciembre. Lo vemos a continuación. Acaba de publicarse el dato definitivo de la inflación en diciembre y a pesar de que el resultado mejora en una décima el dato avanzado, lo cierto es que la inflación sigue disparada. En concreto, el IPC termina el año en el 5,7% y acumula 5 meses a la baja. Sin embargo, como podemos ver en la tabla, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los productos energéticos ni los alimentos sin elaborar, sigue subiendo y termina el año en el 7%, marcando un nuevo máximo. Con todo, hay un dato que preocupa y mucho a los españoles. Nos referimos a los precios de los alimentos, que experimentaron una subida de nada más y nada menos que el 15,7%. Un dato que está desestabilizando muchos hogares que empiezan a tener serios problemas para comprar su cesta habitual. Destacan las subidas del azúcar, el aceite y la leche, todos por encima del 30%. También experimentan grandes subidas los huevos, los productos lácteos, los cereales y las patatas. Para que se hagan una idea, el kilo de azúcar que en diciembre de 2021 se vendía a 93 céntimos, lo compramos ahora a 1,4 euros. El litro de aceite, por su parte, que se pagaba a 5,46, se vende hoy a 8,2 euros el litro. Yo vivía en Bélgica hasta hace poco y siempre se me decía, cuando vengas a España vas a notar que los precios son más bajos, y la verdad que no, para nada. Es que en todos, o sea, ¿en cuál no? ¿En cuál no han subido? Lo noto cuando pago, al final en el global. Al final cuando vas a pagar en el súper, en la caja, pues pagas mucho más que antes y te llevas mucho menos. Sí que lo hemos notado, además en cosas bastante básicas. Lo he notado y bastante, en los de primera necesidad, en los que compramos en Navidades para celebrar con la familia, en todos. Y ha subido el 15 o no sé cuánto por ciento la alimentación, o sea, ¿cómo no se va a notar? Una situación insostenible que empieza a ahogar la economía de muchas familias. La reacción del gobierno es sorprendente. La vicepresidenta Yolanda Díaz dice que es que alguien se está forrando. Hay alguien aquí que se está forrando. Además, se está demostrando que una parte de la inflación subyacente, pues se explica solamente por esto, por los beneficios de las empresas, y me parece que como país no puede seguir pasando. No es posible que mientras que alguien se llena los bolsillos, los salarios de los trabajadores sufran una devaluación. No es posible. Bueno, el radicalismo, cuando es leído, pierde cualquier tipo de sustancia. Pero bueno, necesitamos opinión independiente de un experto. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Muy buenas tardes y bienvenido. Feliz año, que no le veía desde el inicio del 23. Bueno, ¿qué te parecen estos datos de inflación que sugieren? Lo primero que me parece es una vergüenza que la vicepresidenta tenga la osadía de decir que esto es por el aumento de los beneficios empresariales. Pero es, además de una ignorancia extremadamente imprudente. Esta misma persona hace muy poco le echaba la culpa a los supermercados de bajar demasiado los precios. O sea, los supermercados son culpables de bajar los precios y de subirlos a la vez. Que las empresas se están forrando es completamente falso, como se está mostrando con los datos del Banco de España. Quien se está forrando es el gobierno. Lo que demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística es que en el PIB por rentas es la parte de los impuestos la que se ha disparado muy por encima de los salarios y de los beneficios empresariales. De hecho, los beneficios empresariales están por debajo todavía de los niveles de prepandemia.
Pero da igual. Decir que la inflación es por culpa de las empresas es una imbecilidad, perdona. Es una estupidez de tal calibre, porque la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y lo que estamos viviendo es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda por unas políticas completamente equivocadas, ¿no? Y que la inflación subyacente esté por encima de la inflación titular también nos habla del maquillaje, porque la inflación subyacente al 7% y la titular aparentemente al 5 y pico nos muestra que lo que está haciendo el gobierno es disfrazar el IPC, entre otras cosas, con la subvención al gas, eso que llaman el tope del gas, que nos lo están cobrando por otro lado a todos los consumidores. El 65% de los consumidores eléctricos estamos pagando un 20% más este año, y sin embargo el gobierno muestra ese subterfugio, ¿verdad? Eso no significa que el INE calcule mal el IPC, sino que se ha hecho un truco que saca una enorme parte del coste y nos lo pasa a los demás que no aparecen en ese cálculo, ¿verdad? Por lo tanto, una inflación subyacente del 7% y un aumento de los precios de los alimentos del 15,7% es extremadamente preocupante, y significa que nos estamos empobreciendo a velocidades no vistas en 3 décadas. ¿Qué recomendarías tú para intentar embridar el aumento de precios alimentarios? Bueno, para empezar, desde el punto de vista monetario, hay que continuar subiendo los tipos y hay que reducir la cantidad de dinero, es decir, reducir el balance del Banco Central Europeo. Eso es una medida a nivel eurozona que obviamente está empezando a hacerse, pero todavía no se ha llevado a cabo en su totalidad. Segundo, a nivel gubernamental, lo que se tiene que hacer, si lo que quieres es que los precios bajen y lo que de verdad quieres es no pasarle a los consumidores el problema, es primero los impuestos tienen que estar deflactados a la inflación. Porque una de las cosas que está pasando es que el gobierno está recaudando como nunca por los impuestos no deflactados, al incorporarse en la inflación a esos impuestos, y además esos impuestos son encadenados. Para que te hagas una idea, en un kilo de tomates el 48% son impuestos, porque son impuestos encadenados: impuestos a la agricultura, impuestos al transporte, impuestos al almacenamiento, impuestos al frigorífico, impuestos a la distribución e impuestos a la comercialización, y después el IVA, impuesto al coste final. Entonces, medidas de liberalización, medidas de apertura y medidas de fortalecimiento de la competencia se tienen que llevar a cabo también, y lo que están haciendo es lo contrario. Lo que están haciendo es intervenir. Daniel Lacalle, un placer enorme tenerte en el programa, te agradezco mucho tu intervención y ha sido muy clarificadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos con asuntos más de cariz político. Tienen que saber que Santiago Abascal y su formación Vox han presentado hoy un recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Memoria Democrática. Así ha sido la cosa. Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Memoria Democrática, una norma que votaron en contra tanto en el Congreso como en el Senado. Es el 45º recurso de constitucionalidad que presenta el grupo parlamentario. Dicen que atenta contra las libertades y fundamentos de todos los ciudadanos, así como la unidad nacional. Esta ley totalitaria atenta contra la convivencia democrática, atenta contra la concordia nacional, trata de deslegitimar la transición y trata de deslegitimar el acuerdo, el abrazo fraternal de los españoles después de décadas de enfrentamiento, y lo hace deslegitimando de paso la corona y amenazando a su majestad el rey. No vamos a admitir que ningún partido político, que ningún representante público trate de dictar la memoria colectiva o la memoria de los ciudadanos en España. Santiago Abascal también ha valorado la nueva elección de los magistrados para el tribunal, donde existe una mayoría progresista, así como la elección del nuevo presidente Conde Pumpido, donde consiguió la mayoría de su bloque, excepto el de María Luisa Balaguer, la otra candidata para la presidencia. Y hoy tenemos un Tribunal Constitucional más condicionado políticamente que nunca. Hasta tal punto es así que el Tribunal Constitucional
es presidido nada más y nada menos que por el fiscal general de Zapatero. Hoy acudimos aquí a cumplir con nuestra responsabilidad, llenos de escepticismo, pero comprometiéndonos con los españoles a derogar inmediatamente la ley de memoria democrática en cuanto lleguemos al poder. Bueno, y hay que contar el lío político en Castilla y León. El vicepresidente de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo, anunció que la Junta iba a implantar medidas pro vida. Esas medidas, además de otras de fomento de la natalidad, etcétera, consistían en reforzar la atención psicológica a las madres embarazadas y hablaba Juan García Gallardo de un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal de los hijos que han sido engendrados ya, así como ofrecer una ecografía en 4D. La cuestión es que la consejería en manos del Partido Popular del mismo gobierno dice que aquí en Castilla y León no van a cambiar los protocolos. Ahí se ha armado pues una complicada batalla política, mientras que esto lo aprovecha el Gobierno de España para, con el Ministerio de Igualdad a la cabeza, que tiene, en fin, otras preocupaciones, pero no, aquí lo aprovechan divinamente porque dice que estas medidas son coactivas para los padres que están esperando un bebé. La familia y los derechos de los no nacidos están cada vez más en juego. La cultura de la muerte no deja de avanzar, apoyada por este gobierno desleal que aprueba leyes como la del aborto para defender el mal llamado derecho de la mujer. Sin embargo, parece que no todo está perdido, y es que el gobierno de la Junta de Castilla y León, formado por el PP y Vox, ha anunciado una serie de medidas pro vida que fomentan la natalidad. Vamos a garantizar la atención psicosocial a todas las madres que así lo requieran. Vamos a ofrecer entre la semana 6 y la semana 9 del embarazo que los padres puedan escuchar el latido del bebé. A partir de ahora, los padres podrán escuchar el latido de su bebé, tendrán un refuerzo para la atención psicológica de las futuras madres y contarán con la opción de pedir una ecografía en 4D para verlo. Los médicos además tendrán asegurada la objeción de conciencia para no practicar abortos, unas medidas que, tal y como ha anunciado García Gallardo, no son ni mucho menos obligatorias. Sin embargo, la Consejería de Sanidad ha desautorizado al vicepresidente y aseguran que el protocolo no va a cambiar. Por parte del gobierno, y como no podía ser de otra forma, han criticado estas medidas. Carolina Darias, ministra de Sanidad, ha asegurado que esto supone un retroceso, que no lo van a permitir. Irene Montero, por su parte, ha preferido atacar al Partido Popular. Lo que está claro es que son unas medidas que merecen ser aplaudidas y que, tal y como dice García Gallardo, si se consigue salvar una sola vida humana, todo habrá merecido la pena. Bueno, Juan García Gallardo dice que esto estaba consensuado con el Partido Popular. Vamos a ver en qué queda. Y fuera de España son noticia, y de qué forma, los papeles secretos del presidente norteamericano Joe Biden, de cuando era vicepresidente de Obama y que supuestamente se llevó. Se los llevó a un centro donde él trabajaba, de laboratorio de ideas de la Universidad de Pensilvania, que por cierto está financiada por algunos inversores chinos, razón por la que corre el temor de que algunos chinos hayan podido echar un ojo a estos papeles considerados clasificados. El segundo encuentro de papeles secretos escondidos por Biden es mucho más, mucho más polémico, porque resulta que los tenía en el garaje de su casa de Delaware, en la que apenas pasa tiempo. Todo esto hace recordar el lío que le montaron a ese hombre, a Donald Trump, porque tenía papeles también conocidos o leídos como presidente de Estados Unidos después de dejar de serlo en su residencia veraniega en Estados Unidos. Vamos a ver de qué van los papeles secretos de Biden. Nueva información clasificada aparece en la propiedad del presidente demócrata de los Estados Unidos. Vale, esta vez, y aunque suene a broma, en el garaje de su casa de Delaware. Joe Biden justificó así este tremendo descuido. Lo he dejado claro esta semana. Y por cierto, mi Corvette está en un garaje cerrado. No es que esté en la calle. Se trata de la segunda oleada de papeles hallados en la vivienda del presidente, y aunque todavía no se sabe si son SCI, es decir, del mayor rango de clasificación existente en inteligencia estadounidense, como los descubiertos justo antes de las midterms, resulta curioso cómo esta segunda aparición de documentos fue conocida justo antes de dichas elecciones y no se han hecho públicos hasta ahora. Y aunque el fiscal especial que investigará a Biden será de simpatía republicana, como demócrata fue el que investigó a Trump, ¿por qué el FBI no ha irrumpido hasta la
fecha en las propiedades de Joe Biden? ¿Por qué la Casa Blanca ha esperado algo más de 2 meses para dar a conocer este posible delito, siendo dicha institución adalid de la libertad de información frente a la ciudadanía estadounidense? O más grave aún, ¿se descubrirá si el presidente demócrata ha guardado más información clasificada en alguna de sus propiedades? Bueno, ¿y en Ucrania cómo van las cosas? Bueno, pues Rusia, los jefes militares del ejército ruso aseguran haber tomado la ciudad de Soledar, que es clave para el control del Donetsk, la región que está en disputa. Y además parece que los rusos han puesto a los presos de las instituciones penitenciarias del país a fabricar armamento. Bueno, pocas novedades o novedades de alcance estratégico, las de esta guerra, que habrá que valorar con más tiempo, cuando produzcan efectos como el control o no de esa zona, el Donetsk, en Ucrania. Ya volviendo a la actualidad en España, les tengo que hablar de Cefusa. Cefusa es la empresa ganadera del Grupo Fuertes. ¿Por qué? Pues porque impulsan un proyecto piloto de humedales artificiales como reductores de emisiones de amoníaco a través de la valorización del purín como recurso agrícola. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de Murcia, Antonio Luengo, ha visitado las instalaciones de Cefusa para conocer los avances de la empresa ganadera en este proyecto. La implantación de este sistema es fruto del trabajo realizado durante 5 años por la Cátedra de Gestión Medioambiental Sostenible de la Producción Porcina, que definió que la empresa ganadera lleva a cabo en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena. La cátedra está dirigida por el doctor Ángel Faz, un especialista en tratamiento, valoración y gestión de subproductos orgánicos derivados de la producción porcina y también experto en rehabilitación medioambiental. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes que eso, déjenme recordarles la conveniencia mutua de que ustedes se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión, que formen parte de él si lo tienen a bien como propósito de este año 2023, porque ya saben que eso nos da a nosotros la fortaleza para crecer, para llevar nuestra señal a toda España y para ser, de algún modo, su portavoz, el portavoz de sus creencias, de sus ideas, de sus planteamientos en torno a la libertad o a la unidad de España o, en fin, a tantas cosas que ustedes y nosotros compartimos. Así es que tómenselo como si fuera una pequeñísima aportación dineraria a través de lo que podríamos llamar una suscripción a este medio, para que así sus intereses, sus ideas vayan a estar mejor defendidas. Faltan 10 minutos para las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político con 2 invitados que les presento a continuación. Don David Gómez, abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Bien hallado, como siempre. Veo recuperado. Estoy en plena forma. Afecciones gripales anteriores. Perfecto, ya hemos pasado todo lo que teníamos que pasar. Don Manuel Pino, abogado y vicepresidente del Club Liberal Español. ¿Cómo estamos, don Manuel? Pues muy bien, de vuelta ya al trabajo después de Reyes y activos en Madrid, que está siempre muy movido, siempre hay muchas novedades. Sí, señor. Bueno, hablemos de el escrito del juez Llarena del Tribunal Supremo, un escrito que nadie cuestiona en su ejemplaridad, en el que defiende, pues por ejemplo, oigan, déjense de rollos de que esto no estaba homologado en Europa. Esa es una de las cuestiones. Defiende pues, el delito de malversación, a pesar de la reforma del Código Penal, contra los pues, acusados y huidos del tema del procés y del referéndum ilegal del 1 de octubre. Defiende Llarena que ahora efectivamente hay que hacer declinar de las peticiones de euroorden, etcétera, el delito de sedición, puesto que ha desaparecido aquí. Defiende que, hombre, no es de recibo intentar imputarles un delito de desórdenes públicos graves en las calles, porque eso se ha inventado ahora y antes no existía en el momento en el que se produjo lo del 1 de octubre. Y, en tercer lugar, dice Llarena que la malversación sí que está vigente, que sí que prosperará,
o que cree que va a prosperar y que desde luego hay un delito de desobediencia que tampoco decae. Así es que no sé yo si lo tienen más fácil o no los huidos liderados por Carles Puigdemont. Don Manuel Pino, ¿cómo lo ves? Pues bueno, Javier, primero, como antesala, decir que lo que se ha hecho por el Gobierno no tiene presentación. Hacer una reforma del Código Penal de autor ad hoc para un delincuente condenado con delitos por el Supremo, pues no tiene sentido, porque el fin que se perseguía era que estos delincuentes que cogieron dinero de los impuestos para hacer un planteamiento de romper el Estado, de ponerse fuera de la legalidad, de independizarse, y que han estado con el presupuesto de todos los españoles trabajando en esa dirección, después de cometer delitos, se le haga un traje a medida para eludir eso y eludir la sentencia del Supremo. Entonces, dicho esto, impecable y valiente el juez Llarena, aunque se ha criticado. Ha hecho un auto estupendo en su tiempo, porque entró en vigor y ya ha hecho el auto y ha dicho lo que tiene que decir en el auto. Así que ahora lo recurrirán, supongo, pero ha dicho lo que tiene que decir. Y respecto a sedición, pues ha dicho, mire usted, sedición ya no existe, yo no puedo mantener aquí ya una euroorden sobre un delito que acaba de quitar el Gobierno a petición de su socio. Pero ya sobre el tema de malversación, es que eso no altera, el cambio en malversación que ha habido no altera los hechos, ni altera la condena, y por tanto se va a seguir persiguiendo la euroorden por lo que es la malversación. Ustedes han cogido caudales públicos para un fin de parte y lo han gastado en un proceso y en un referéndum que tendrán que dar cuenta de ello, porque el dinero no es de usted, ni de su grupo, que tiene interés en la independencia. Y entonces yo creo que eso va a facilitar la vuelta de Puigdemont. Lo que pasa que no olvidemos, Javier, que eso va a tener que verlo también respecto al resto de condenados, porque Puigdemont no está condenado, no está juzgado, tiene que volver a España. Pero el resto de condenados tenemos que esperar a lo que diga la Sala del Supremo de lo penal, que tienen planteado ya la revisión, y ahí hay que escuchar a los fiscales, que ya vimos que querían, incluso los fiscales del Supremo en aquel momento, querían rebelión, pidieron rebelión, Javier, no sedición como quedó, y habrá que escuchar qué dice en esta petición que aceleradamente han presentado ya los de Esquerra Republicana, pensando que les dejen ya sin ninguna condena para dejar el camino expedito para sus pretensiones políticas. Y eso es lo que yo creo que respecto a Puigdemont, les van a facilitar el camino para mí, porque ese delito de malversación ya estará homologado y tal, ¿no? Y yo creo que van a facilitar el camino que vuelva. Y respecto a los demás delincuentes, pues a lo mejor se le truca el tema de la inhabilitación para cargo público, porque si ratifican la tesis de Llarena, la Sala del Supremo, pues no van a poder ir a sus programas políticos temporales que tienen ya preparados para sus vidas, ¿no? Entonces, pues ese es un tema que habrá que esperar unos días, ¿no? Pero bienvenido el auto de Puigdemont. Yo creo que del juez Llarena. De Llarena. Sí, a Puigdemont no creo que le haya sentado también. Bueno, tres notas me gustaría hacer aquí. La primera, entonces, lo del 1 de octubre, que el presidente de la Generalitat vaya al Parlamento de Cataluña, proclame la República Independiente de Cataluña, ¿va a quedar sin castigo? Dice, pues parece que sí. En segundo lugar, hay una decisión muy importante que se tomará, espero, el día 31 de enero por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propósito de las euroórdenes de Llarena, que pidió pues, que le dijeran a ver cómo habría que hacer eso, ¿no? O qué decir el Alto Tribunal Europeo. Así es que el día 31 es un día clave en el calendario de esta historia. Y en tercer lugar, también me gustaría dejar claro que Puigdemont es un problema para los aliados de Sánchez, para Esquerra Republicana fundamentalmente. Él tiene muchas ganas de volver, porque claro, su partido se ha quedado sin gasolina, su partido se ha quedado sin líderes, y entonces de su vuelta depende, y ahora tiene un argumento, ustedes se han arrodillado con Sánchez, en fin, estas cosas del mundo indepe que son tan difíciles de entender para los que no estamos cerca de ello. Bueno, con respecto al auto del juez Llarena, pues efectivamente coincido con Manuel, que es impecable, es decir, es verdad que es lo que tenía que hacer en ese momento. Con respecto a la euroorden de sedición,
de poco o de nada nos ha servido, porque hemos topado con todas las instituciones de la Unión Europea que han puesto cortapisas, porque este señor tenía que estar aquí. Con unos argumentos muy estrafalarios. Exacto. ¿El Supremo quién es para pedir Claro, ¿quién es el Supremo para esto? Es decir, al final dices, bueno, la euroorden está muy bien, es decir, la euroorden de malversación también está muy bien, pero tampoco ha sido efectiva, porque ahí está. Es decir, está de rositas, encima está en un sitio donde se le puede trincar, que es eurodiputado, no es precisamente un trabajador al uso que esté perdido de la mano de Dios. No, está perfectamente localizado este señor. Entonces yo le deseo mucha suerte al juez Arenas para que prospere esa euroorden por malversación, que venga aquí Puigdemont, pero lo que yo analizo de la siguiente forma es: hemos reformado prácticamente todo el Código Penal, ¿no? Y nos quedará alguna más, solo y exclusivamente para los caprichos de Sánchez. Es decir, Sánchez, para mantenerse en el gobierno, necesita las reformas del Código Penal para poder tener contento a sus socios. Esa es la conclusión. Es decir, además, Puigdemont se ríe. Ha dicho hace poco que él no va a venir a España traído por ningún juez, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Se ríe de toda esta historia. Entonces, bueno, pues el gobierno, lejos de cogerle y traerle, que es lo que tenía que hacer, y centrar sus esfuerzos en traerle, lejos de esto, le allana el camino y le retira, pues bueno, de momento, en vez de un delito, o sea, en vez de 2 delitos, ahora tiene 1. Entonces, bueno, pues es absolutamente sangrante cómo se está cargando el Estado de Derecho el señor Pedro Sánchez. Yo les someto preguntas. La pregunta es, en una justicia que cada vez está más al servicio de la política, la malversación cometida por estos tipos, pues ellos también pueden alegar que esto no era dolo. Y como no se beneficiaron directamente, pues entonces vamos a ver, porque eso no... Y Arena lo ve claro, yo lo veo claro, pero bueno, quien lo tiene que ver claro es la justicia española, que está pasando por una fase de control de la política extraordinaria. Decías tú, David, de lo dicho por Puigdemont. Dice Puigdemont que lleva 5 años huido, y que está en Waterloo, nadie sabe quién lo paga aquello, pero tan feliz. Dice, ni esposado ni mendicante ante jueces, por muy benévolos que sean de España, voy a volver yo si esto no se aclara. Vamos a escucharlo. Jo no avalaré amb el meu benefici personal una política que pretén criminalitzar l'anhel dels catalans de viure definitivament en un país lliure. I que ningú no tingui dubtes. No tornaré ni emmanillat ni rendit davant d'un jutge espanyol per tal que sigui indulgent. Lluitaré per tornar lliure. Bueno, ya veremos, porque los indepes también tienen sus flaquezas. Pero, Javier, no solamente hicieron eso que tú apuntabas de declarar la independencia que luego retiraron, es que prepararon unas leyes de desconexión y debatieron en el Parlamento leyes de desconexión que iban hasta aquí. Pero es que estos señores, después de condenarlos y de indultarlos, siguen pretendiendo el mismo programa y el mismo objetivo final. Y ya está en la mesa puesto. Quieren un referendo de autodeterminación. Quieren irse y destrozar la Constitución del 78 y acabar con la unidad territorial de España. Y eso lo están diciendo a voces y estamos como contribuyendo para facilitar ese camino. El gobierno está desbrozando el camino. Que lo dijo ya Ábalos. Hay que quitar las piedras del camino. ¿Hacia dónde el camino, Ábalos? Lo dijo cuando el tema del Tribunal de Cuentas. Es que hay que quitar las piedras del camino, bueno, con el aval de la Generalitat. Les han hecho una autopista de 4 carriles casi, ¿no? Porque con todas las reformas que han hecho legales... le van a poner una bienvenida... Se lo están poniendo, vamos, para que lo hagan sin ningún problema. Bienvenida a Puigdemont. Ya hay por ahí sonidos, ya hay por ahí declaraciones de que, bueno, a ver, una consulta, ¿no? Una consultita, hagamos una consultita. O sea, ya hay declaraciones de líderes socialistas en esta línea, ¿no? Entonces es muy peligroso. Por suerte, el presidente del Constitucional actual ya ha dicho que, bueno, largo me lo fiéis. Ojo con esa declaración que es muy truculenta. Dice algo obvio, la autodeterminación no cabe en la Constitución. Hombre, no. ¿Qué va a decir? Ahora bien, no dice, no aceptaremos que nos den gato por liebre con una consultita, como dice usted, que, bueno, pues pueda proponer que Cataluña se incorpore al Reino de España como un Estado libre asociado, una especie de la cosa de Estados Unidos con Puerto Rico. Eso no lo dice Cándido Conde Pumpido, con lo cual alguna llevan de mano, porque si no, pues esto se le estropea a Sánchez y sus digamos, fortalezas parlamentarias se le pueden debilitar y acabar en elecciones anticipadas, que es lo que no quiere. Javier, el nacionalismo independentista es insaciable. Si hicieran una consulta light,
no se conformarán, querrán otra menos light. Si pierden, quedarán otra hasta que tengan la mayoría. Si es insaciable, si es su leitmotiv de su negocio. Ellos tienen este negocio y tienen que llevarlo hasta el final. No estarán conformes nunca, ni están con nada, porque no son capaces, después de haberlo indultado y de allanarle con estos delitos el camino a la vida de la normalidad, de jurar la Constitución y pedir arrepentimiento de haber hecho aquel movimiento para independizarse de España y para ponerse fuera de la ley. No son capaces, dicen lo contrario, y estamos aquí contribuyendo para la aritmética parlamentaria de una parte de los grandes partidos. Fíjate, al final con lo que yo me quedaría es decir, toda esta operativa la está promoviendo el propio gobierno. O sea, es duro de decir muy esto. duro. Es duro de Imagínate escuchar. para Llarena, Claro, o es decir, para Marchena. que el presidente desautorizando el Supremo. Que el Consejo de Ministros, que el Grupo Parlamentario Socialista y las mayorías parlamentarias que conforman la coalición de gobierno estén destrozando el Estado de Derecho. Es decir, es que es para analizar. Es decir, a sabiendas. Que salga de la Moncloa las instrucciones para cargarse el Estado de Derecho a sabiendas de que lo están haciendo. Con el único objetivo de mantener en Moncloa a Pedro Sánchez y mantener las mayorías parlamentarias. Nada más. Están vendiendo España en trocitos. La están vendiendo en trocitos, esa es la realidad. Entonces, hombre, ¿qué presidente del gobierno tenemos? Es decir, ¿en manos de quién estamos? Es decir, ¿en alguien que piensa en el conjunto del Estado de la Nación o en alguien que solo piensa en mantenerse en el gobierno? Ya, pero David, han comprado de Podemos y han comprado de los nacionalistas catalanes y vascos lo de la republiqueta esta que quieren poner en marcha. Entonces están trabajando, eso es un programa, eso está asumido por parte del PSOE. Es un programa. Completamente. Claro, ellos quieren otro país distinto al que tenemos. No quieren la Constitución del 78 ni la unidad territorial, todo eso no. Quieren una republiqueta de Estado sumando, de una cosa que tienen inventado, en el que el PSOE ha entrado y ha comprado. Ha comprado porque está en ese camino. Entonces ese es el tema grave. El tema grave es que quieren acabar con el orden constitucional que tenemos y hacer otro orden. No sabemos para qué, pero otro orden que llama Felipe González la republiqueta. Sí, porque encaja el interés histórico de algunos socialistas o de su mayoría en los republicanos. Eso es uno de las argamasas que une esto. Para acabar con la monarquía, claro, que empieza a clave de la Constitución. Por supuesto. Y ahí estamos, en ese lío ideológico caminan. Sí, desde luego, a ver, si eso me parece bien que lo hagan o en su foro interno, pero no a costa de destruir lo que está el Estado, lo que tanto tiempo nos ha costado y que el Estado lo mantiene. Pero claro, yo entiendo la estrategia, es hacer una voladura desde dentro, que es lo que está haciendo el presidente del gobierno, o sea, volar el Estado desde dentro. Implosión. Exacto, entonces, y usando las propias instituciones para hacerlo. Vieja reivindicación, como dice Xavier, de la República y tal. Dice, a mí que me pregunten en la línea temporal del tiempo, es decir, valga la redundancia, ¿cuándo ha sido España una república que ha sido un minuto en toda nuestra historia? Dos fracasos. Segundo, dos repúblicas, dos fracasos. Dos repúblicas, dos fracasos. Claro, es que España no es un país republicano, no lo ha sido nunca. No tenemos tradición republicana. Entonces, aquí confundimos la velocidad con el tocino. Entonces, sí que es cierto que debe de haber algún plan en el Partido Socialista, bueno, Podemos, por supuesto, y en los de Esquerra exactamente igual, que nos lleve a esa república y quieran intentarlo. Pero desde luego, vamos, los dos intentos que hemos tenido ha sido un auténtico fracaso y yo creo que el mejor nivel de Estado de Derecho y de bienestar que hemos tenido ha sido en este momento. Es decir, y lo que me parece más grave del PSOE es el engaño permanente y el desprecio al electorado. Exacto. No le contó nada de estos caminos que ha cogido, ni de Podemos, nada. Todo lo contrario. Te cogen los vídeos y las hemerotecas, todo lo contrario. Respecto a los golpistas, respecto que dice que esto era rebelión. Lo que pasó en Cataluña que era una rebelión, que era un tema de rebelión. El mismo presidente no ha contado que iba a modificar el Código Penal, no ha contado que iba a quitar la malversación, no ha contado que iba a indultar, no ha contado nada. Ni que iba a gobernar con Podemos al día siguiente. Por el contrario, sí dijo que no podía, que tenía que convocar unas elecciones anticipadas porque no podía dormir pensando que tenía que gobernar con esto. Se ha engañado desde el minuto cero a toda la población y a toda la ciudadanía. Yo en este punto me debato en una duda. Lo primero, ¿qué error cometió la justicia española con aquello de la ensoñación? Esto no es un delito de rebelión, es una cosa de sedición. Tampoco sé, y aquí viene la duda, si a Sánchez le hubiera temblado el pulso aboliendo el delito de rebelión, que también podría ser. Si es su interés hubiese hecho lo mismo que con el Efectivamente, con lo cual porque él se mira primero, su programa es él. Claro. Bueno, quiero que vean imágenes de la ejecutiva socialista que ha tenido lugar esta mañana, una ejecutiva convocada y expresamente convocada para
alimentar que el gobierno empiece a producir salidas de ministros con compromisos electorales en elecciones locales. Es el caso de Reyes Maroto en Madrid, la ministra Maroto, y es el caso de Carolina Darias. Hoy los ministros estaban todos en esa ejecutiva socialista que se supone que pues, enviará o a alguien de esa ejecutiva hablará con el presidente del gobierno para que produzca una crisis de gobierno que permita a las implicadas pues, liberarse de sus obligaciones actuales y empezar a dedicarse a las campañas electorales en donde se les haya encomendado la no fácil tarea de ser alcaldesas, una en Las Palmas de Gran Canaria y la otra en Madrid. Bueno, cambiamos de asunto porque esto pues, ya es una historia más que contada y en el fondo cuando decidan liberarlas pues ya veremos. Con ella se tomaron todo el tiempo del mundo hasta liberarlo para irse a las elecciones catalanas. Vamos a hablar del verdadero asunto que daña y duele a Moncloa en este caso, que es los efectos de la ley del solo sí es sí. Novedades. La principal novedad es que son 181 los beneficiados por reducción de condena. Agresores sexuales, violadores y pederastas. Y 22 los excarcelados. Por cierto, uno de los excarcelados, pues en lugar de pasar desapercibido, ha empezado a hacer amenazas de muerte contra su víctima. Esto es muy fuerte. Hoy continúa todo la trifulca política en torno a esta ley, que la ministra, ya saben que dice que hay que mantener, que no hay que rectificar, que algunos del gobierno, los socialistas, insinuaban hace unos días que, bueno, pues sí, habría que modificarla. Cuanto más tiempo pasa, peor. 181 beneficiados de rebajas y 22 excarcelados. ¿Cómo van a ver a continuación? Mientras que los de Podemos bromean sobre las consecuencias de la polémica ley de Montero, el goteo de rebajas de condena y excarcelaciones no cesa. Un violador que acaba de salir de la cárcel ha amenazado a su víctima. El agresor, que cumplía una pena de 6 años de cárcel por violar a su mujer, le mandó un mensaje a través de otro recluso asegurando que iba a cortarle el cuello. La mujer se ha visto obligada a huir de su pueblo en la provincia de Zamora para salvar su vida. Una terrible consecuencia de la ley del solo sí es sí, que parece que a los de Podemos les hace mucha gracia. Y al igual que las excarcelaciones, las rebajas de condena continúan. El último caso lo hemos conocido en la línea de la Concepción, en Cádiz. Un hombre acusado por agredir sexualmente y de forma continuada a su sobrina de 8 años ha visto reducida su condena 1 año. De los 13 años y medio iniciales, ahora solo tendrá que cumplir 12 años y medio de prisión. Y en Valladolid, la audiencia ha rebajado la condena 1 año a un hombre que abusó sexualmente de un menor de 14 años. Y aunque tiene una pena global de 23 años por otros delitos como obtención de material pornográfico, el tribunal le ha rebajado la pena por abuso sexual, que fue de 5 años y medio y ahora pasa a ser de 4 años y medio, por lo que ya son 181 los delincuentes sexuales beneficiados y 22 los excarcelados, lo que ha llevado a Elías Bendodo a criticar a Pedro Sánchez y acusarlo de tirar la toalla de la moderación. Sánchez ha tirado la toalla de la moderación. Un gobierno, por ejemplo, que se niega a reformar una ley que pone a violadores en la calle. Cuando uno tiene como principal bandera la soberbia para gobernar, es imposible reconocer errores y rectificar. Aunque la realidad es que resulta irónico que un gobierno que se autodenomina feminista sea el que más pone en peligro la seguridad de las mujeres. Es brutal. Pónganse ustedes en la piel de esa pobre víctima en Zamora que recibe esas amenazas de un tío que ya está en la calle, Bueno, no me extraña que esto sea en Moncloa lo que más escuece en estos días, porque esto ya lo hemos anunciado desde que apareció la ley. Va a ir, es un sumatorio, bum, 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 que es un verdadero escándalo. Nos hemos acostumbrado a él y hacemos mal. No podemos acostumbrarnos a esto. Tenemos un compromiso con esas víctimas, con garantizar su seguridad. Y espérate, que aquí lo que puede llegar y puede ser ya demoledor, espero que no se produzca, pero si se produjera que fuera demoledor tampoco estaría mal, que es que algunos de los excarcelados reincidieran, que parece ser lo apropiado en ese tipo de presos afectados por una conducta completamente enajenada en términos sexuales. Don Manuel. Pues yo no sé el nivel de compromiso de Sánchez o de
digamos, de amenaza a Sánchez con el tema de esta ley, porque la posición del PSOE desde el minuto cero fue modificarla. Nada más salir los primeros interpretaciones judiciales de las audiencias sobre esta ley, la portavoz del partido dijo que había que arreglarla. La ministra de Defensa dijo también que había que cuanto antes había que arreglar la ley. Felipe González, en una de las intervenciones que hizo sobre esto, también dijo esto hay que arreglarlo cuanto antes. Está mal, no van a estar equivocadas todas las audiencias provinciales. Tiraron para arriba primero, dijeron que el Supremo ha estado claro, cada caso a caso, y ha dicho, mire usted, esto es así, a favor del reo, y entonces solamente cabe arreglar la ley. Y no sé qué nivel de pillada tiene Sánchez con este de Podemos, que no es capaz de poner orden. Y entonces el tema es muy grave, hasta los mismos líderes suyos regionales, como Paje el otro día, le manda una carta para esto, una carta que ha hecho pública en toda la región diciendo, miren ustedes, arreglen este tema porque esto no es de recibo, no es soportable que una ley votada por nosotros esté poniendo en la calle a maltratadores y a violadores y reduciendo las penas. Por respeto a las víctimas tenemos que hacer algo de inmediato. Y ahí hay una situación de orgullo de Podemos que es incapaz de rectificar y arreglar esto. Al contrario. Sí, pero Sánchez la comparte. Sánchez la comparte. Por eso digo que no sé qué nivel de pillada tienen con Sánchez Podemos. No sé lo que le habrá dicho Pablo Iglesias de los males que le van a caer como fuese la salida de Montero. Pero es que el tema no tiene un pase. Es que el tema no es una audiencia ni un juez de fachas con toga. No, mire usted, estos son todas las audiencias que están ya, y el Supremo interpretando la ley a favor del reo y bajando las penas y poniendo delincuentes en la calle. Así de una claro. Ley Bodrio que está mal hecha y que no tiene arreglo. Los que queden en libertad ya eso no tiene vuelta atrás. Aquí los que están encantados de conocerse y tienen que dar las gracias a la señora ministra son los que salen de la cárcel y ven reducidas sus penas. Desde luego las mujeres no. Es decir, esta ley no es en favor de la mujer, ni muchísimo menos, pero ni en distancia. Y lo más lamentable políticamente hablando de esto es que encima sacan pecho. Es decir, encima sacan pecho, se cuelgan medallas diciendo que la ley es maravillosa, que es magnífica, incluso alguna, como la que hemos visto en las imágenes, se permite hacer risa y gracia con este tema. Es decir, es alucinante. Y por mucho que reformen la ley, el daño ya está hecho. O sea, el daño ya está hecho. Hay 180 y tantas rebajas, 20 tíos en la calle y los que sumaremos. Porque hasta que no se modifique esto seguirá así. Pero los que estén afectados por esa reforma seguirán saliendo y seguirán viendo su pena rebajada, porque es así. Entonces, esta señora ha pasado la tormenta, sigue en su sitio. Nadie le ha dicho, oiga, váyase usted a su casa porque vaya Ministerio de Igualdad, tela, era para darle un premio a la peor ministra de la historia de este país. Entonces, bueno, pues esto no lo arregla, no lo van a arreglar con un parche, es decir, porque el daño, repito, ya está hecho. Y ojo, cuidado, como alguno de los que ha salido, como bien apunta Xavier, reincida, porque eso ya sí que sería grave, no. Era para coger a la señora ministra y sacarla a cachetazos de la sede del Ministerio. Así de claro. Es decir, porque es absolutamente bochornoso y lamentable la situación que se está viviendo en este momento con este tema. Bueno, lo que ilustra toda esta historia de la número 2 del Ministerio de Igualdad, Ángeles Rodríguez Pam, que se burlaba de todo este asunto con una falta pues de sensibilidad bastante inadecuada, lo que demuestra esta crisis, estas risas de algunos del gobierno que parece que se burlen de este asunto, es que Sánchez no manda nada, que Sánchez ha entregado esos ministerios a Podemos y que no es capaz ni de cesar a esta Ángeles Rodríguez, por otra de Podemos. No tiene derecho ni a mirar en los ministerios que entregó a Podemos. Esto es muy significativo. Fíjense, si no, ¿qué es lo que justifica? Ayer había socialistas que pedían el cese de esta señora por haberse burlado de todo esto. Hoy ya no los hay. Ella ha hecho una especie de disculpa pública que en realidad es más de forma que de fondo, ahora lo vamos a escuchar, pero lo llamativo es que los que ayer pedían que esta señora fuera cesada se dan por contentos con esta pseudo disculpa. Vamos a verlo. Lejos de arrepentirse, Ángela Rodríguez Pam ahora se disculpa. Pido todas esas disculpas que sean precisas a xente que non lle poida gustar este tono. Y le quita hierro así a la que denomina declaración irónica que hace unos días hizo sobre los violadores que gracias a las políticas de Podemos han visto rebajadas sus penas o han salido libres a la calle. Creo que hai unha manipulación que é evidente, pero esta manipulación non pode ser, dende logo, causa ni motivo para que non sigamos expresando o noso compromiso coa loita contra a violencia machista. Unas declaraciones que tampoco distan de las que pronunciara este pasado jueves
mujeres. Lamentablemente, las feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad. Se ha utilizado el fragmento de un podcast para sugerir que me parece divertido frivolizar con la violencia machista. El Partido Socialista hasta ahora ha dado la espalda a la número 2 de Irene Montero, dejando así en evidencia una nueva ruptura en el seno de la coalición gracias a la ley del solo sí es sí. Los socialistas insisten en que aun a pesar de aceptar sus disculpas no son suficientes. Yo creo que el Partido Socialista ayer fue bastante contundente y se expresó a través de la Secretaría de Igualdad en el sentido de que creíamos que, por supuesto, las declaraciones habían sido inoportunas, han sido palabras desafortunadas y nosotros en el día de ayer exigimos una rectificación. La rebaja de las penas a los violadores y agresores sexuales es un asunto que preocupa dentro del propio ala del Partido Socialista, pero a pesar de discrepar en ello, por el momento no contemplan cambios en la ley, al menos hasta que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia. La brecha feminista en el seno del Ejecutivo se agrava cada vez más y eleva la tensión en la coalición de cara a las próximas citas electorales. Partido Socialista y Unidas Podemos parecen empezar a marcar perfil propio frente a la estrategia de Sánchez de minimizar las polémicas al máximo. Partido Popular, Vox y Ciudadanos ya han pedido al gobierno de Sánchez que inste igualdad al cese de la secretaria. De hecho, hoy mismo, 2 altos cargos del gobierno gallego le han dado plantón en una jornada de formación policial sobre diversidad afectivo-sexual. Bueno, pues la cosa, como ven, baja calientita. Manuel Pino. Pues mira, la ministra esta que acaba de hablar, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido y que le quita la vergüenza a Sánchez permanentemente, lo que tenía que promover todo este Partido Socialista es una autocrítica seria en el Consejo de Ministros, porque la ley no es de Montero solo, esta ley que trae estos problemas. La ley es aprobada por el Consejo de Ministros, que es todo el Gobierno, la ley es del Gobierno, no del Consejo de Ministros. Tenían que hacer una autocrítica, pedir disculpas a las víctimas y arreglar esto cuanto antes. Seguir en la dinámica que está, lo hacen todos corresponsables, por eso no sé cómo pueden dilatar esto o qué nivel de pillada tiene Podemos, que es un partido que cada día tiene menos votos, en todas las convocatorias pierde votos, la expectativa que de esos menores. ¿Cómo lo tiene tan pillado a este hombre que piensa que le van a montar una crisis que le cuesta a la Moncloa inmediatamente por un tema de sentido común? Mire usted, la ley en este tema está mal hecha y estamos sacando a la calle gente que tenemos que pararlo. Porque además es que no tiene otro sentido, incluso electoralmente. No se sostiene ya el tema. Para ello va a ser muy mal este tema, porque esto va sumando cada día y el daño es irreparable. Lo dañado, las rebajas se quedan consolidadas y los que están en la calle se quedan consolidados, pero es que cada día hay más. David. Pues bien, es curioso porque parece que este tipo de ministras, secretarias de Estado, etcétera, etcétera, que nos gobiernan han descubierto la pólvora. Parece que las feministas son ellas y no ha habido nadie más en la historia que haya luchado por los derechos de las mujeres. Parece que se ha inventado ahora este asunto y si no les cuadra, pues va contra ellas. Es decir, ellas, si su discurso tropieza, es decir, como por llamarlo finamente al tropiezo de la ley, pues inventa que hay bulos, que los medios de comunicación, los jueces son machistas, cuando hay que recordarle a esta señora que más del 60% de la carrera judicial son juezas mujeres, hay que recordárselo. Es decir, pero claro, si le dices que son mujeres, va a decir, es que también son machistas, oye, cago en la leche, estas mujeres también lo son. Entonces, tienen argumento para todo. No deja de ser una estrategia electoral, no deja de ser mantenerse, no deja de ser una hoja de ruta también, que tienen para transformar la sociedad ideológicamente, es decir, a su ideología. Y en esa transformación pues se llevan por delante, en este caso, pues la vida de muchas mujeres, es decir, entre comillas la vida, es decir, porque sacan a sus agresores de las cárceles, ¿no? Y entonces mortifican las vidas de estas mujeres y no les importa. No les importa, hacen chistes, por mucho que se disculpen, hacen chistes, hacen lo que les dé la gana. Es decir, pero la realidad es que hoy en la cárcel ha habido, en las cárceles españolas ha habido 20 o 20 y tantas personas que han salido 22 de esta reforma, esa es la realidad, y que ha habido una rebaja en 180 y pico personas también de condenas. Entonces, eso, cualquier ministra de Igualdad, yo si fuera ministro de Igualdad, yo me iba a mi casa. Es decir, porque es un fracaso rotundo, absoluto. Para la única ley que tenía que hacer, pues fíjate la que hemos montado. Bueno, me gustaría sacar sobre esta mesa, para conocer su opinión, lo sucedido con un ciudadano rumano que ha obtenido del Tribunal de la Unión Europea una sentencia favorable a que, ha perdido visión trabajando, ha perdido dioptrías y dice que, oigan, las gafas y las lentillas o lo que necesite para corregir su problema visual tiene que correr a cargo de la empresa.
Es lo que dice esta sentencia, que ha decidido avalar la tesis de este trabajador. Y esto lo voy a unir yo con algo que me tiene seriamente, toda esta semana he estado molesto por este tema. Resulta que en España, el país del gasto, donde el presidente del gobierno no se baja del Falcon, a la de Igualdad le han dado para 5 años 32.000 millones para que gaste, todo, aquí hay gasto y gasto y gasto. Bueno, pues han caído 50 medicamentos de la lista de la Seguridad Social que permite pues, financiarlos. La cosa es que dicen que son caros, que eso es lo que más me duele, el argumento de que los medicamentos no van a ser financiados porque son caros. Oiga, ¿pero esto qué es? No hay medicamento barato. Es decir, bueno, esa sería la respuesta, creo que son caros. Por eso son medicamentos de patologías pequeñas, graves, sin duda, y que bueno, pues han decidido esto no se financia. Pues esto es lo que le importa a Sánchez, la gente, el gobierno de la gente. ¿Os acordáis de que el gobierno de la gente, esto es lo que le importa? O si lo traducimos en campaña electoral o de lema electoral a Podemos, el escudo social, esto que les encanta. Ese es el escudo social que nos vende Sánchez y nos vende Podemos. Es decir, dejar a la gente a los pies de los caballos en las enfermedades. Respecto al primer tema, los sistemas de protección individual, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en España, los EPIs los paga el empresario. Y entonces cualquier cosa que afecte a la salud, que sea necesario para el trabajo, que esté acreditado para el trabajo, si hay unas gafas protectoras de que no dañe los ojos en pantalla, pues bueno, tampoco es ninguna novedad, porque en todas las empresas, con la Ley de Prevención y de Vigilancia en la Salud y tal, los EPIs tienen que estar entregados para proteger la salud de los trabajadores, el que trabaje en cámara, el que trabaje soldando, el que trabaje, tienen eso por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, las sentencias, bien, pero bueno, que tendrá que ver que la causa que es para minorar los problemas de vista del empleado y que tiene la necesidad de trabajar permanentemente en pantalla, ¿no? Eso es una novedad. Bueno, tendrán que cogerla aquí y ya veremos qué dicen nuestros tribunales, pero por ahí irá la cosa. Yo creo que va a ir por ahí la cosa. Y respecto al segundo tema, contra la salud, el gasto y contra la vida, el gasto tiene que estar disponible en primer lugar. Si usted presume de tener la sanidad tan importante y tal, no podemos limitar a innovaciones medicamentales que para temas tan graves como los cánceres se pueden utilizar para salvar vidas. Hay que estar ahí y si hay que buscar otra reducción de gasto, miramos otras partidas, porque aquí hay mucha ineficiencia del gasto. Estos mismos medicamentos se financiaban con anterioridad, han caído de la mesa, sí, sí. Ya no se financian, pero antes sí se financiaban. Y en los países de nuestro entorno se están financiando. En Alemania y tal, se están financiando. Enfermedades raras donde de repente pues solo hay un medicamento y la gente no tiene acceso a ese medicamento. La vida y la salud es lo primero. Y hay que estar ahí. Hay que estar, hombre, si luego no funciona y tal, pero hay que estar ahí. No hay que decir no porque es caro, ¿no? Si cura hay que mirar otros gastos, pero tenemos que buscar la forma de aplicarlo, y menos porque si es para la vida, claro, todo. Y menos el gobierno del gasto. Claro. El gobierno del gasto, claro, que eso es fundamental. Bueno, entonces no ven ustedes que vaya a haber una nueva ley del solo sí es sí en el horizonte del corto plazo. Mucha prisa no tienen, porque si realmente tenían prisa por arreglar ese tema, ya lo hubieran puesto en marcha, ¿no? De la misma forma que también se dieron prisa por aprobar otras. Si funcionaran los órganos intermedios del partido, y es un debate en serio de este tema, pero no los ministros cogidos al azar, llamándole al comité ejecutivo y tal. Si fuera una asamblea del Consejo Político o entre congresos, algo con un debate muy serio sobre este tema, yo estoy convencido que mucha gente del PSOE diría que esto hay que arreglarlo, porque ese es sentido común. Ahora, ahí está el compromiso de Sánchez y la pillada de Iglesias Montero con Sánchez, que no lo deja moverse. Y no lo deja porque dice, este gobierno, estos ministros, sean buenos o malos, son míos. Y sobre ello decido yo. Sí. Y tú no opinas sobre eso. Ese es el tema. Eso es lo que parece. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones todavía más en el programa. A ustedes también les agradezco su interés por el programa, pero eso lo vamos a premiar, porque después de la publicidad vamos al día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Mal viernes para el gobierno porque los indepes catalanes se muestran irreductibles, se muestran inflamados incluso a pesar del trabajo en desbrozarles el camino. Y lo peor es que la ley del solo sí es sí, sin duda el fiasco más monumental del gobierno Sánchez en materia legislativa,
pues resulta que ha alcanzado ya un número de beneficiarios de rebajas de condena y de salidas, excarcelaciones de la cárcel extraordinario. Los agresores sexuales, violadores o pederastas que han obtenido beneficios en sus anteriores condenas, rebaja de las penas, son 181 y 22 los excarcelados. Ese es el balance provisional, porque esto es un suma y sigue que irá creciendo en los próximos días y semanas. Hoy, precisamente, uno de esos beneficiados con la excarcelación ha proferido amenazas de muerte contra su exmujer y víctima por un caso de violación de lo más crudo. Para Moncloa, todo esto es un dolor de muelas agravado, eso sí, porque la número 2 del Ministerio de Irene Montero, que se llama Ángela Rodríguez Pam, pues, se burle de la situación. Hoy ha tratado de salir airosa de esa burla, aunque pues son muy pocos los que aceptan eso que parecen unas disculpas. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, viernes de récord en el volumen de rebajas de condena a violadores y a pederastas. 16 en Baleares, otra en Valladolid y una más en el Supremo que beneficia a un varón de Cádiz que agredió de forma continuada a su sobrina de 8 años. Las consecuencias de la ley del solo sí es sí ya afectan a una víctima. Su exmarido, que cumplía pena por violarla y ha sido excarcelada en aplicación de la nueva ley, amenaza ahora con cortarle el cuello. Mientras que los de Podemos bromean sobre las consecuencias de la polémica ley de Montero, el goteo de rebajas de condena y excarcelaciones no cesa. Un violador que acaba de salir de la cárcel ha amenazado a su víctima. El agresor, que cumplía una pena de 6 años de cárcel por violar a su mujer, le mandó un mensaje a través de otro recluso asegurando que iba a cortarle el cuello. La mujer se ha visto obligada a huir de su pueblo en la provincia de Zamora para salvar su vida. Una terrible consecuencia de la ley del solo sí es sí, que parece que a los de Podemos les hace mucha gracia. Y al igual que las excarcelaciones, las rebajas de condena continúan. El último caso lo hemos conocido en la línea de la Concepción, en Cádiz. Un hombre acusado por agredir sexualmente y de forma continuada a su sobrina de 8 años ha visto reducida su condena 1 año. De los 13 años y medio iniciales, ahora solo tendrá que cumplir 12 años y medio de prisión. Y en Valladolid, la audiencia ha rebajado la condena 1 año a un hombre que abusó sexualmente de un menor de 14 años. Y aunque tiene una pena global de 23 años por otros delitos como obtención de material pornográfico, el tribunal le ha rebajado la pena por abuso sexual, que fue de 5 años y medio y ahora pasa a ser de 4 años y medio, por lo que ya son 181 los delincuentes sexuales beneficiados y 22 los excarcelados, lo que ha llevado a Elías Bendodo a criticar a Pedro Sánchez y acusarlo de tirar la toalla de la moderación. Sánchez ha tirado la toalla de la moderación. Un gobierno, por ejemplo, que se niega a reformar una ley que pone a violadores en la calle. Cuando uno tiene como principal bandera la soberbia para gobernar, es imposible reconocer errores y rectificar. Aunque la realidad es que resulta irónico que un gobierno que se autodenomina feminista sea el que más pone en peligro la seguridad de las mujeres. Y la número 2 del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez, conocida como PAM, le ha acabado de poner la guinda a esta polémica con esas burlas y esas chanzas que hacía a propósito de los que han obtenido reducción de condenas o han obtenido excarcelaciones consecuencia de la famosa ley de ese ministerio, la ley del solo sí es sí. Hoy PAM trataba de disculparse tan solo en la forma, en el fondo no, desde luego, y esas disculpas no creo que vayan a ser aceptadas ni siquiera por los socialistas, alguno de los cuales pedía que fuera removida de su cargo. Lejos de arrepentirse, Ángela Rodríguez Pam ahora se disculpa. Pido todas as disculpas que sexan precisas a xente que non lle poida gustar este tono. Y le quita hierro así a la que denomina declaración irónica que hace unos días hizo sobre los violadores que, gracias a las políticas de Podemos, han visto rebajadas sus penas o han salido libres a la calle. Creo que hai unha manipulación que é evidente, pero esta manipulación non pode ser, dende logo, causa ni motivo para que non sigamos expresando o noso compromiso coa loita contra a violencia machista. Unas declaraciones que tampoco distan de las que pronunciara este pasado jueves,
sexuales. Lamentablemente, las feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad. Se ha utilizado el fragmento de un podcast para sugerir que me parece divertido frivolizar con la violencia machista. El Partido Socialista hasta ahora ha dado la espalda a la número 2 de Irene Montero, dejando así en evidencia una nueva ruptura en el seno de la coalición gracias a la ley del solo sí es sí. Los socialistas insisten en que aun a pesar de aceptar sus disculpas no son suficientes. Yo creo que el Partido Socialista ayer fue bastante contundente y se expresó a través de la Secretaría de Igualdad en el sentido de que creíamos que, por supuesto, las declaraciones habían sido inoportunas, han sido palabras desafortunadas y nosotros en el día de ayer exigimos una rectificación. La rebaja de las penas a los violadores y agresores sexuales es un asunto que preocupa dentro del propio ala del Partido Socialista, pero a pesar de discrepar en ello, por el momento no contemplan cambios en la ley, al menos hasta que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia. La brecha feminista en el seno del Ejecutivo se agrava cada vez más y eleva la tensión en la coalición de cara a las próximas citas electorales. Partido Socialista y Unidas Podemos parecen empezar a marcar perfil propio frente a la estrategia de Sánchez de minimizar las polémicas al máximo. Partido Popular, Vox y Ciudadanos ya han pedido al gobierno de Sánchez que inste a Igualdad al cese de la secretaria. De hecho, hoy mismo, 2 altos cargos del gobierno gallego le han dado plantón en una jornada de formación policial sobre diversidad afectivo-sexual. Bueno, la inutilidad del Ministerio de Igualdad es algo que ya no se le escapa a nadie. Un colectivo de homosexuales y de transexuales contrarios a las políticas de Irene Montero se ha manifestado esta tarde a las puertas de su ministerio para exigir su cese. Aseguran que el dinero destinado a políticas feministas podría invertirse en asuntos más urgentes, ya que todos sus derechos dicen que ya están recogidos en la Constitución. Esta organización tilda al Ministerio Morado de chiringuito y asegura que solo ha servido para beneficiar a 4 asociaciones feministas. Carles Puigdemont. Bueno, este hombre lleva 5 años prófugo de la justicia española, como saben, atrincherado en una casa espectacular en Waterloo, en Bélgica, y le acaban de hacer un regalo. El juez Llarena ha hecho pues, lo que tenía que hacer, borrar el delito de sedición de la orden de entrega de Puigdemont a la justicia española. Reacción de Puigdemont, airado, en plan héroe de la patria catalana. Resulta que dice que él no va a volver a España o no va a volver a Cataluña, pues esposado y además pendiente de que el juez sea benevolente, no se va a someter a ese juez. Eso es lo que ha dicho hoy en unas declaraciones que no añaden más que gasolina a su futuro. Jo no avalaré amb el meu benefici personal una política que pretén criminalitzar l'anhel dels catalans de viure definitivament en un país lliure. I que ningú no tingui dubtes. No tornaré ni emmanillat ni rendit davant d'un jutge espanyol per tal que sigui indulgent. Lluitaré per tornar lliure. Y ese auto del juez Llarena, en el que habla de despenalización de los hechos del 1 de octubre, no ha sentado nada bien en el Gobierno. La vicepresidenta María Jesús Montero le ha pedido que no se meta en cuestiones políticas y que se centre en administrar justicia. No vamos a entrar en los contenidos de la orden, de la misma manera que pedimos que cada uno ejerza su responsabilidad. Nosotros no entramos en los pronunciamientos judiciales y de la misma forma siempre pedimos que evidentemente tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación. Vivimos en un Estado de Derecho en donde la justicia lo que tiene que hacer es eso, administrar justicia, y los políticos tenemos que legislar conforme a nuestra escala de valores. Y además de Puigdemont, la reforma del Código Penal beneficia a muchos cargos menos conocidos del procés que siguen pendientes de juicio. Es el caso de Josep María Jové y de Lluís Salabó, colaboradores de Junqueras y encargados de toda la logística del referéndum del 1 de octubre. Ambos estaban procesados por malversación y por otros delitos, y ahora la Fiscalía pide más tiempo para ajustar su escrito a los nuevos cambios introducidos en el Código Penal. Considera el fiscal que la reforma del Gobierno puede tener incidencia relevante y expone que quiere esperar a que haya unidad de actuación en este tema.
Y el exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, solicitará una revisión de su condena de inhabilitación tras la entrada en vigor de la reforma de la malversación. El exregidor, que fue condenado en 2014 por el caso Asesores, fue condenado a 5 años de prisión y sigue cumpliendo pena de inhabilitación. En el caso de que sea anulada, Pacheco podrá concurrir a las próximas elecciones de Jerez de la Frontera. Puigdemont y sus colegas, los Puigdemones, son de lo más raro. Resulta que el juez Llarena elimina uno de los obstáculos para su vuelta a España, para su vuelta a Cataluña, que forma parte de España, al aplicar el decaimiento del delito de sedición. Y Puigdemont lo rechaza porque ellos no reconocen la autoridad de un juez del Supremo español. En fin, pues picardías pocas también en el caso de Puigdemont. El líder carismático, entre comillas, Carles Puigdemont, afirma que no irá ante ningún juez español ni esposado ni pidiendo clemencia o esperando su comprensión. Puigdemont, que no informa sobre quienes sostienen con dinerito la mansión de Waterloo durante 5 años, dice cosas así mientras que no se produzca el día 31 de enero un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, quién sabe, tal vez decide que le entreguen a España por malversación y por desobediencia. La cuestión es que Llarena, aún y con la rebaja de la carta de delitos de la euroorden contra Puigdemont, pues sigue aspirando a que lo entreguen. Las prisas vendrán después, políticamente hablando, porque Puigdemont sabe lo incómodo que puede llegar a ser haciendo política desde Barcelona contra el gran aliado de este gobierno, Esquerra Republicana. Puede que Puigdemont decida orientar su campaña política en acusar a Esquerra de rendirse ante Sánchez y pueda convertirse en un enemigo de la propia política del presidente Sánchez. Puigdemont, si el 31 de enero obtiene un fallo a su favor o poco claro, dará orden para que los suyos empiecen a preparar su vuelta a Cataluña como si fuera el gran Moisés, dispuesto a competir con Esquerra como el irredento y acusando a los de Aragonés y Oriol Junqueras de unos pactistas que se han arrodillado para salir de prisión. Emociones fuertes las que nos vamos a tener que echar al cuerpo después de que vuelva Puigdemont. Va a haber muchas dentelladas entre los independentistas dispuestos, eso sí, a demostrar que el INDEP es un lobo para el INDEP. Y José Antonio Griñán se libra de la cárcel hasta que termine su tratamiento de radioterapia. Así lo ha acordado hoy la Audiencia Provincial de Sevilla después de que el Partido Popular, que ejerce de acusación particular, se haya sumado al criterio del forense y de la Fiscalía. Los populares, eso sí, piden que este aplazamiento de la pena sea breve y que finalice en el momento en el que el expresidente andaluz termine su tratamiento de cáncer. El partido solicita además que, terminado este periodo, se lleve a cabo una nueva evaluación por parte de los forenses. El vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox, como saben ustedes, anunció que la Junta va a implantar medidas pro vida y de fomento de la natalidad. Se trataba, entre otras cosas, de reforzar la atención psicológica de las madres embarazadas, pero también de un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal o incluso de poder aspirar a una ecografía en 4D de ese bebé que está por llegar. La Consejería de Sanidad de Castilla y León, que está en manos del PP, lo ha matizado. Dice que no va a cambiar ningún protocolo de los existentes. García Gallardo dice que todo esto fue negociado y consensuado con el Partido Popular. Y, casualidades, el Gobierno de España ha entrado a tropel con Igualdad a la cabeza diciendo que estos son medidas coactivas contra las mujeres que a lo mejor desean abortar. La familia y los derechos de los no nacidos están cada vez más en juego. La cultura de la muerte no deja de avanzar, apoyada por este gobierno desleal que aprueba leyes como la del aborto para defender el mal llamado derecho de la mujer. Sin embargo, parece que no todo está perdido, y es que el gobierno de la Junta de Castilla y León, formado por el PP y Vox, ha anunciado una serie de medidas pro vida que fomentan la natalidad. Vamos a garantizar la atención psicosocial a todas las madres que así lo requieran. Vamos a ofrecer entre la semana 6 y la semana 9 del embarazo
que los padres puedan escuchar el latido del bebé. A partir de ahora, los padres podrán escuchar el latido de su bebé, tendrán un refuerzo para la atención psicológica de las futuras madres y contarán con la opción de pedir una ecografía en 4D para verlo. Los médicos además tendrán asegurada la objeción de conciencia para no practicar abortos, unas medidas que, tal y como ha anunciado García Gallardo, no son ni mucho menos obligatorias. Sin embargo, la Consejería de Sanidad ha desautorizado al vicepresidente y aseguran que el protocolo no va a cambiar. Por parte del Gobierno, y como no podía ser de otra forma, han criticado estas medidas. Carolina Darias, ministra de Sanidad, ha asegurado que esto supone un retroceso, que no lo van a permitir. Irene Montero, por su parte, ha preferido atacar al Partido Popular. Lo que está claro es que son unas medidas que merecen ser aplaudidas y que, tal y como dice García Gallardo, si se consigue salvar una sola vida humana, todo habrá merecido la pena. Y en medio de este choque entre PP y Vox en Castilla y León, Ayuso ha anunciado hoy un teléfono para embarazadas a favor de la vida. La presidenta madrileña ha criticado las manipulaciones ideológicas sobre el aborto. También ponemos el acento en la mujer joven a la que se le está hurtando información sobre las consecuencias del aborto. Aunque la izquierda piense que no, son las mujeres quienes deben libremente decidir qué información desean recibir. En la Comunidad de Madrid pondremos en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada, a favor de la vida, no en contra de nadie. Vox ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en el alto tribunal, el Tribunal Constitucional, contra la Ley de Memoria Democrática. Santiago Abascal, el líder de Vox, ha explicado ante los medios de comunicación que se trata de una ley absolutamente totalitaria que atenta contra la convivencia democrática y la concordia nacional. A las puertas del alto tribunal, Abascal anunciaba que piensan levantar todas las cruces que derriben y devolver la libertad a los españoles. Nos lo cuenta Gabriel Serrano. Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Memoria Democrática, una norma que votaron en contra tanto en el Congreso como en el Senado. Es el 45º recurso de constitucionalidad que presenta el grupo parlamentario. Dicen que atenta contra las libertades y fundamentos de todos los ciudadanos, así como la unidad nacional. Esta ley totalitaria atenta contra la convivencia democrática, atenta contra la concordia nacional, trata de deslegitimar la transición y trata de deslegitimar el acuerdo, el abrazo fraternal de los españoles después de décadas de enfrentamiento, y lo hace deslegitimando de paso la corona y amenazando a Su Majestad el Rey. No vamos a admitir que ningún partido político, que ningún representante público trate de dictar la memoria colectiva o la memoria de los ciudadanos en España. Santiago Abascal también ha valorado la nueva elección de los magistrados para el tribunal, donde existe una mayoría progresista, así como la elección del nuevo presidente Conde Pumpido, donde consiguió la mayoría de su bloque, excepto el de María Luisa Balaguer, la otra candidata para la presidencia. Y hoy tenemos un Tribunal Constitucional más condicionado políticamente que nunca. Hasta tal punto es así que el Tribunal Constitucional es presidido nada más y nada menos que por el fiscal general de Zapatero. Hoy acudimos aquí a cumplir con nuestra responsabilidad, llenos de escepticismo, pero comprometiéndonos con los españoles a derogar inmediatamente la Ley de Memoria Democrática en cuanto lleguemos al poder. Hoy han aparecido los datos de inflación correspondientes al mes de diciembre. En apariencia, el índice general parece que ha mejorado un poquito. Se queda en el 5,7%, pero con dos problemas muy importantes detrás. La inflación subyacente, la que excluye el efecto de los combustibles y de la energía y también de los alimentos sin elaborar, eso está en el 7%. Y además, algo que no alcanzan a tratar de embridar, que es el aumento de los alimentos. La alimentación sube en el mes de diciembre un 15,7%. Acaba de publicarse el dato definitivo de la inflación en diciembre y a pesar de que el resultado mejora en una décima el dato avanzado, lo cierto es que la inflación sigue disparada. En concreto, el IPC termina el año en el 5,7% y acumula 5 meses a la baja. Sin embargo, como podemos ver en la tabla, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los productos energéticos ni los alimentos sin elaborar, sigue subiendo y termina el año en el 7%, marcando un nuevo máximo. Con todo, hay un dato que preocupa y mucho a los españoles. Nos referimos a los precios de los alimentos, que experimentaron una subida de nada más y nada menos que el 15,7%.
Un dato que está desestabilizando muchos hogares que empiezan a tener serios problemas para comprar su cesta habitual. Destacan las subidas del azúcar, el aceite y la leche, todos por encima del 30%. También experimentan grandes subidas los huevos, los productos lácteos, los cereales y las patatas. Para que se hagan una idea, el kilo de azúcar que en diciembre de 2021 se vendía a 93 céntimos, lo compramos ahora a 1,4 euros. El litro de aceite, por su parte, que se pagaba a 5,46, se vende hoy a 8,2 euros el litro. Yo vivía en Bélgica hasta hace poco y siempre se me decía, cuando vengas a España vas a notar que los precios son más bajos, y la verdad que no, para nada. Es que en todos, o sea, ¿en cuál no? ¿En cuál no han subido? Lo noto cuando pago, al final en el global. Al final cuando vas a pagar en el súper, en la caja, pues pagas mucho más que antes y te llevas mucho menos. Sí que lo hemos notado, además en cosas bastante básicas. Lo he notado y bastante, en los de primera necesidad, en los que compramos en Navidades para celebrar con la familia, en todos. Y ha subido el 15 o no sé cuánto % la alimentación, o sea, ¿cómo no se va a notar? Una situación insostenible que empieza a ahogar la economía de muchas familias. Y Yolanda Díaz ha vuelto a señalar hoy a las grandes cadenas de supermercados por esta subida de los precios. Según la ministra de Trabajo, las empresas se están forrando a costa del esfuerzo de los trabajadores. Hay alguien aquí que se está forrando. Además, se está demostrando que una parte de la inflación subyacente, pues se explica solamente por esto, por los beneficios de las empresas, y me parece que como país no puede seguir pasando. No es posible que mientras que alguien se llena los bolsillos, los salarios de los trabajadores sufran una devaluación. No es posible. Según publica hoy El Confidencial, el Gobierno está preparando una nueva tasa, una especie de recargo de hasta 30 euros para el recibo de la luz de los que pagamos la electricidad en este país. Con ello se pretende pagar las ayudas comprometidas por Sánchez, como el bono social, los descuentos a los más vulnerables y otras promesas de carácter energético, que ahora sabemos que vamos a pagar entre todos los que tenemos contratos de electricidad. Bueno, no todos son malas noticias. A partir de ahora, las empresas tendrán que pagar las gafas y las lentillas de sus empleados. Así lo ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante una denuncia presentada por un empleado de Rumanía. Este trabajador aseguraba que el uso continuado de una pantalla de ordenador en su trabajo le ocasionaba un deterioro de la vista, por lo que solicitaba a su empresa que le costeara el importe de esas gafas. Frente al rechazo de la empresa, la Unión Europea sí que ha estimado la demanda y obligará a proporcionar este accesorio a los empleados. El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que sus tropas han tomado el control de la localidad de Soledar, en la región oriental del Donetsk. Todo eso sucedió en la pasada noche. Esta localidad parece que estratégicamente tiene gran valor porque es un enclave desde el cual se puede controlar absolutamente esa región principal del Donbass que se llama Donetsk. Por cierto, el Estado Mayor ucraniano establece que las bajas del ejército ruso en la invasión se elevan a 114.130 soldados. El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus tropas se han hecho con el control de la localidad ucraniana de Soledar. Esta pequeña localidad contaba antes de la guerra con cerca de 11.000 habitantes y es famosa por tener minas de sal. Se trata de un objetivo estratégico clave para el suministro de las tropas ucranianas en el frente oriental. Gracias a esta conquista, las tropas del Kremlin pueden cortar la carretera que utiliza el ejército ucraniano para mandar suministros militares. De este modo podrían aislar la ciudad de Bamut, el principal objetivo de la provincia. Esta sería la primera gran victoria del ejército de Putin desde el mes de julio, cuando las tropas rusas conquistaron Lysychansk y Severodonetsk en la vecina provincia de Lugansk. Desde Ucrania niegan la información que da el Ministerio de Defensa ruso y afirma que están defendiendo la zona a pesar de las difíciles condiciones que están soportando.
Bueno, y el Hospital Zendar será, en medio de esa huelga de atención primaria, será reactivado para atender el pico de gripe y evitar así el colapso de las urgencias. La Consejería de Sanidad ha confirmado que se habilitarán camas en función de las necesidades y que se podrán incrementar de forma progresiva. Mientras que el Gobierno regional asegura que la situación de las urgencias en estos momentos es estable, profesionales de centros como La Paz, como el Príncipe de Asturias o el Infanta Sofía aseguran que ha habido muchos colapsos en los últimos días con gente durmiendo en los pasillos. Como ya les hemos contado esta semana, en el país del gasto, en el país del presidente, con el Falcon a todas partes, resulta que la Seguridad Social ha decidido excluir 50 medicamentos de los subvencionados al público porque los considera caros. No nos parece bien y hemos salido a la calle a preguntar qué les parece a ustedes. Pues fatal, como me está pareciendo fatal el resto de cosas en su mayoría que está haciendo. A mí de este gobierno me parece todo mal, o sea que eso también. Me parece fatal por la siguiente razón de que no todo el mundo puede pagar la privada. Hacerlo para todos y que haya gente que de verdad necesitada y que otros pues que lo puedan subvencionar porque tienen ingresos suficientes, pues intentar llegar a un equilibrio de todo eso. ¿Cómo me va a parecer bien? Eso no le parece bien a nadie. Tema de podología, de tema de oftalmología no entran. Y no son enfermedades graves, pero a la hora de pagarlos, pues a lo mejor supone 50 euros de golpe. Supongo que depende de qué necesidad haya por parte de esos pacientes, qué ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con nada de lo que están haciendo, entonces, bueno, no tengo nada positivo que decir. La salud, medicamentos, farmacia, eso es lo primero. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un feliz fin de semana. Yo les veo en Más he perdido en Cuba mañana por la noche. Y les dejamos ahora con Ciudadano Kake y volvemos el lunes con toda la información aquí a las 9. Que pasen buen fin de semana.